Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de 11 grado? A continuación, haré una breve retroalimentación de la guía número 2 de filosofía, a la cual ustedes pues ya saben sus respectivas calificaciones. Entonces, brevemente, compartamos la guía en cuestión. Bien, como ustedes pueden ver, eran 3 preguntas y pues me quedé pensando en algo que me dijo Camila respecto a la calificación. Como son 3 preguntas, al hacer la división, si no me equivoco, cada punto valdría 16 punto algo. ¿Qué decidí hacer? Eh, Desde que les haya quedado una pregunta bien, no valerla de a 16 puntos, sino valerla por 20 puntos. Y las otras dos, sea cual fueran, valerlas cada una por 15 puntos. Es decir, por un total de 50. ¿Cómo así, profesor? Y si, profe, y si todas me quedaron regulares, es decir, eh, ¿lo aplico igual? Sí. Una pregunta vale 10 puntos y quedó media y las otras de 7.5. De ahí es como surgió su calificación. Entonces, ustedes deben tener claro eso. Si hay alguna duda exactamente cuál les quedó bien y cuál es mal, pues con gusto ustedes me preguntan en redes, por el WhatsApp y yo les aclararé individualmente. Generalmente es poco lo que hay que aclarar porque esta guía ya quedó retroalimentada en la explicación y solamente falta volverla a leer y revisar. Primero, según Santo Tomás de Aquino, el individuo es la unión sustancial de alma y cuerpo, es decir, de forma y materia, los cuales permiten al ser humano participar en el mundo de lo puramente espiritual a través de su razón y en el mundo sensorial a través de su materia. Lo anterior permite deducir que, ¿qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior que podemos tener presente? Ya les había explicado que Santo Tomás de Aquino, filósofo medieval, toda esa situación de la escolástica, discípulo de Aristóteles, en cuanto que la escolástica es el periodo que retoma la obra aristotélica, ¿sí? Entonces, la división básica de la sustancia, todo lo que hay es sustancia y se manifiesta o tiene 2 elementos, la materia y la forma. Los que averiguaron la palabra hilomorfismo, muy bien, es esa unión de materia y forma. Repito, no hay ningún objeto que pueda ser pensado sin materia y sin forma por separado. Hagamos el esfuerzo mental de imaginarnos algo sin materia. No existe. Y la materia, como todos ustedes saben, que no se destruye, solamente cambia entre los diferentes ciclos. Y al cambiar la materia también cambia la forma de esa sustancia, ¿cierto? Hasta nuestro cuerpo, nosotros perecemos y deja de ser nuestro cuerpo, vuelve a ser cenizas, microorganismos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, entonces, teniendo en cuenta esa distinción fundamental de sustancia como materia y forma, y teniendo en cuenta qué es lo que nos están preguntando, es decir, lo anterior, ¿qué permite deducir lo anterior? Es decir, que el cuerpo la sustancia está subdividida en forma y materia, ¿sí? Entonces, permite una participación en la sustancia, tanto espiritual como material, porque por medio de la razón podemos participar de aquel mundo espiritual y por medio de nuestros sentidos, de este mundo terrenal. Lo anterior permite deducir que la respuesta correcta, como ustedes lo saben, es la A. La esencia del hombre consiste en ser un compuesto de 2 elementos. Claro, Santo Tomás lo dice claramente. ¿Cuál es el compuesto de esos 2 elementos? Alma y cuerpo, ¿sí? Forma y materia. Miremos las otras opciones, porque más que afirmar esta, hay que descartar las otras. La definición del hombre es su espíritu, el cual lo hace inteligente. Y él no está poniendo en ningún momento prioridad del espíritu sobre el cuerpo. Algo que quizá Agustín sí hace en su obra. Aquí Santo Tomás no.
él está diciendo que como sustancia, o sea, el ser humano como ser humano no puede existir sin cuerpo. Y el cuerpo no es algo negativo y no es algo que lo amarre al mundo como tal, no. Gracias a que existe el cuerpo, el alma puede vivir en aquel cuerpo y puede representar a Dios, puede dar cuenta de aquella existencia de Dios. Bien. La C, el espíritu es el que coordina los procesos en el que el hombre se relaciona con el mundo. No es que sea falso, no es que sea falso, pero, ojo, estamos hablando de qué es lo que permite deducir el anterior denunciado. Y el anterior denunciado fácilmente nos está hablando de esa dicotomía alma, cuerpo, materia, forma. Ese hilomorfismo que ustedes mencionaron y esa palabra que usaron. La D, definir al hombre es descubrir las facultades que facilitan su contacto con el exterior. En ningún momento definir al hombre implica eso, al contrario, el hombre es un compuesto. Y como pueden ver, la B, la C y la D, unas pueden ser ciertas, pero no tienen nada que ver con esa disyuntiva que Santo Tomás está exponiendo en este breve enunciado. Bueno, entonces, no siendo mal, la respuesta correcta sería la A. Vamos al segundo punto más fácil aún. Es un punto que yo constantemente sé que en clase empleé, que en guías anteriores he empleado, pero es bueno que aparezca para que se den cuenta. Habrán cositas que aparecerán. Aristóteles afirmó que los seres humanos y los animales comparten una característica común, la sensación. Por esta razón, puede decirse que los hombres son una clase de animales. Sin embargo, al afirmar este filósofo que todos los hombres desean por naturaleza saber, está ofreciendo una caracterización de los seres humanos como seres con el deseo de conocimiento, que además usan la razón, gracias a lo cual se diferencian de los animales. Por lo tanto, para Aristóteles los seres humanos son A, animales, porque los animales pueden desear ampliar su conocimiento del mundo, totalmente falso. Un animal no le interesa ampliar su conocimiento del mundo, aunque bueno, sería muy egocéntrico decir eso porque y más investigaciones actuales han logrado demostrar que animales como los delfines, como los suricatos, muchos otros animales tienen un lenguaje más complejo del que creíamos y por lo menos el de los delfines en sus particularidades se asemeja o tiene rasgos propios al de un ser humano, no en igualdad, sino en complejidad. Bueno, pero de todas formas, nosotros no vemos delfines preguntándose por la vida después de la muerte, por el sentido de la existencia, por el origen de la vida. No vemos animales preguntándose por cuál será el sentido de la justicia, por cuál será el sentido o qué es lo bueno, qué es lo que le conviene más al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Animales racionales, la B, porque hacen uso tanto de la sensación como de la razón. Pues obviamente es la B si vemos eso, porque Aristóteles, como ya lo había explicado en el enunciado anterior, nos está explicando esa disyuntiva. ¿Cuál? Que es tanto un animal racional como un animal es un animal y a su vez racional. ¿Por qué? Porque está compuesto o tiene esas características en común. Si fuera solo animal, nosotros seríamos unos animales más, iguales a los otros. Pero ¿qué es lo que nos hace ser hombres? Esa característica racional, dirá Aristóteles. Seres diferentes a los animales, sin ninguna característica en común, ¿sí? Seres diferentes a los animales sin ninguna característica común. Falso. Falso porque nosotros somos, desde la perspectiva aristotélica, también tenemos una animalidad y está en nuestros deseos, en nuestras sensaciones, en nuestra corporeidad. La D, animales sin uso de razón, pues esta es característica de seres más evolucionados. Totalmente falso. Ojo con esta pregunta, que hay personas que se las valía medias porque miremos la pregunta. Usan la razón gracias a lo cual se diferencian de los animales. Por lo tanto, para Aristóteles, los seres humanos son animales racionales porque hacen uso tanto de la sensación como de la razón. ¿Por qué? Hay personas que no me explicaron bien y se fueron solamente que Aristóteles les hablaba que los seres humanos tenían características sociales, corporales y racionales. Y ya, y no explicaron más. ¿Cómo así? Sociales, corporales y racionales. Ah, que el ser humano es un animal social por esto, que es un animal racional por esto, que, o sea, me preocupa que ustedes como estudiantes de 11 se están quedando, excepto de dos casos muy buenos que los felicito, que
abordan la pregunta y no se quedan solo con internet, sino reflexionan, intentan justificar realmente esa es la tarea. Yo como profesor trato de valorarle lo más que puedo, como para que no saquen nota tan baja, pero muchachos, este ejercicio principalmente es de reflexión. Ay, que es que mi compañero me ayudó y me pasó las respuestas. Ustedes en el IPES no van a estar allá acompañados de nadie. Ya saben que el IPES es presencial. Ya saben que esta responsabilidad a pesar de la pandemia no la pueden eludir. Y ustedes son los que se mienten si no aprovechan y como me decía el profesor de matemáticas, nos decía, quemen materia gris, hay que quemar materia gris, hay que llevar nuestro cerebro, nuestra mente a un desgaste si queremos saber, si queremos tener esa capacidad de reflexión, pues tenemos que entrenar para ello como un atleta, ¿sí? Y eso implica reflexión, poner de nuestra parte y equivocarnos, ¿sí? Y nos da miedo equivocarnos, entonces vamos y miramos quién nos pasa el trabajo. Yo me doy cuenta cuando un trabajo lo han pasado a otros estudiantes. Trato de ver qué le puedo valorar y qué no, y en muchos casos bajo nota, ¿sí? Pero si ustedes no hacen las cosas, y peor aún cuando me presentan un trabajo totalmente igual que la otra persona que me lo entregó días anteriores, eso es plagio. ¿Qué puedo valorar yo? Nada, prácticamente. Bien, vamos con el tercer punto entonces. San Agustín dice que los seres humanos son seres dotados de razón, la cual dirige al cuerpo físico. La razón es una función del alma, esta es la que acerca al hombre al conocimiento de Dios. Por su parte, el cuerpo es víctima de los placeres y aleja al hombre del conocimiento. De esta forma, San Agustín afirma que el alma debe controlar el cuerpo y no al contrario. Porque sí, ojo, hay personas, sobre todo un caso muy bueno de argumentación, pero se le olvidó este condicional. Sí, porque sí. Es decir, porque si tal cosa, aquello, ¿sí? Si no tenemos en cuenta ese sí como condicional, estaremos fallando en la interpretación de este enunciado. Miremos las opciones de respuesta, porque si el alma controla el cuerpo, puede ceder fácilmente a las tentaciones de la carne. Contrario, como ustedes pueden ver, para San Agustín, como ya les había explicado antes, él sí maneja esa disyuntiva más radical que Santo Tomás. Cuerpo y alma son partes del hombre, pero el cuerpo atrapa al hombre del mundo y el alma busca ir a Dios, ¿sí? El alma es capaz de ver a Dios fijamente, ¿sí? Entonces, si el alma controla el cuerpo, al contrario de ceder a las tentaciones de la carne, puede, desde la postura agustiniana, mirar más a Dios y no perderse en los placeres corpóreos y carnales del mundo. La B, el hombre desea conocer a Dios, debe controlar los apetitos que le imponen al cuerpo. Ojo, vean el condicional, porque sí, tal cosa, lo otro, ¿sí? Porque si el hombre desea conocer a Dios, debe controlar los apetitos que le imponen al cuerpo. ¿Será cierto que si el hombre desea conocer a Dios, debe controlar los apetitos que le imponen al cuerpo? Claro, como bien les digo, desde la postura agustiniana, el cuerpo es la cárcel del alma prácticamente. Es aquella que lo que hace es buscarla, siempre tenerla aquí en este mundo material y finito. En cambio, el alma busca ir a Dios, pero para poder ir hacia Dios debe cada vez más liberarse de esas ataduras que el cuerpo le ha dado. ¿Cómo liberarse? Pues sometiendo el cuerpo por un medio, diría ya Platón, y Agustín es muy platónico, por medio de la razón, pero obviamente teniendo fe, porque sería la gran diferencia entre Agustín y Platón. La fe es una fuente fundamental. Bueno, la C, porque si Dios desea controlar al hombre, el alma debe dejarse controlar por el cuerpo. Me llamó la atención una argumentación en donde escogió la C e interesantemente la argumentó desde el punto de vista de la iluminación. ¿Por qué? Porque es cierto, en el texto de Confesiones de Agustín, en la búsqueda de conocer a Dios, llega un momento en donde la iluminación no es de el hombre a Dios, sino de Dios al hombre, ¿sí? El ágape cristiano, el amor, la palabra ágape en griego es el amor cristiano es de Dios a los hombres, no el hombre a Dios. Nosotros, por más que queramos, nosotros obviamente nos ponemos dentro de nuestra infinita fe y buscamos la misericordia de Dios, la cual nos llega por fuente de su amor puro y eterno, pero es Dios el que viene hacia nosotros. Entonces es interesante esa argumentación de ese C,
de esa C, pero ojo porque Dios no desea controlar al hombre, para nada. Dios no desea controlar al hombre. Dios desea que el hombre vaya a él para que él se le pueda mostrar. ¿Por qué? Porque es que si el hombre no va hacia Dios, por más de que Dios intente mostrársele, el hombre lo único que va a ver es el mundo, lo corpóreo, y va a estar atado a estos placeres temporales, desde la postura agustiniana, ¿no? Estamos hablando desde Agustín, ¿bien? La D, el hombre aspira al conocimiento, debe conocer los placeres y dejar de lado a Dios. Vemos que es contradictorio. Se supone que el hombre aspira al conocimiento es buscando a Dios, ¿no? Si buscar el conocimiento, bueno, ahí hay una interesante. Buscar el conocimiento, ¿qué implica? Pero ¿qué conocimiento estamos hablando? Entonces diría hoy en día una postura más objetiva, viene el debate. Yo puedo tener fe y a la vez ser racional, digámoslo así. El debate que se hubo en la Edad Media, bueno, fe y razón no pueden ir de la mano, no pueden ser antes complemento. Es interesante porque ese enunciado me hace acordar de ese debate, debe conocerlos, pero obviamente esa postura de conocimiento de los placeres, una postura más hedonista, más de entrega al mundo, que no está dentro del contexto medieval que estamos hablando, ¿bien? Entonces, como ustedes pueden ver, tanto la A, la C y la D no tienen sus errores, sus falencias. Vemos que la B como condicional, dentro del sentido que está el enunciado, disyuntiva alma, cuerpo, de búsqueda del alma de Dios, es la correcta. Bien, ya argumenté por qué. Entonces, teniendo eso claro, con ello, vamos a finalizar este pequeño video. Les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, quedo atento a cualquier duda y pregunta. Bueno, espero que estén muy bien.